Hola mis traqueros, bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal Aventura Click. Hoy nos lanzamos a una nueva pero clásica ruta en Santiago de Chile, cerca de la ciudad. Un lugar único en medio de la cordillera, un clásico del trekking en la región metropolitana. Pero antes de adentrarnos en la naturaleza andina, déjame contarte por qué debes quedarte hasta el final. Pues visitaremos el tesoro natural de Parque Aguas de Ramón, el Gran Salto de Apoquindo, una caída de agua de más de 30 metros. Te mostraré la ruta, te entregaré datos y puntos de interés, además de mis clásicos puntos click. Así que ponte cómodo y no pierdas detalle para que armes tu próxima salida. Ahí estamos con Frost. Aquí están los baños, una cafetería y la entrada. El valor de la entrada al parque es de 3,000 pesos adultos mayores, mayores de 60 años y niños entre 2 y 12 años, 2,000. Un panorama económico para un parque muy completo y bien cuidado. Aguas de Ramón cuenta con 3 senderos de trekking, zona de descanso en ruta, 3 baños secos, 6 miradores, 3 zonas de merienda, un centro de cuerdas o canopy, un sendero de pies descalzos, un anfiteatro al aire libre, cafetería, acceso universal, estacionamiento. ¡Wow! Por lo visto solo le hace falta un helipuerto. Los 3 senderos son Canto del Agua, Ruta Paleontológica y Los Peumos. Este último nos dirigirá al Salto de Apoquindo. Esta ruta ofrece tramos exigentes, formaciones de bosques únicos y miradores con vistas espectaculares hasta alcanzar los 1.646 metros sobre el nivel del mar, en donde se encuentra la bella cascada de 30 metros, que nace en lo profundo de la Sierra de Ramón, sumando un total de 814 metros de desnivel y 16 kilómetros ida y regreso. Antes de ir en busca del salto, es importante recordar algunos datos claves. El último horario de ingreso es a las 10 horas. Duración del sendero, 7 horas ida y vuelta. Tipo de sendero de intensidad media-alta. Extensión de 18 kilómetros aproximadamente. Ida y regreso. Requisitos de seguridad. Solo pueden realizar este sendero mayores de 15 años. Es obligatorio el uso de calzado adecuado. El sendero de los Peumos te recibe con una elevación pronunciada que te calienta el cuerpo ya para lo que viene. Y bueno, estos tótems que dan algunos tips sobre el cuidado del bosque, así que excelente lugar para visitar. Chicos, y aquí tenemos esta vista desde este punto. Ya hemos avanzado alrededor de unos 900 metros y está hermoso. Creo que se viene algo de lluvia. Ojalá caiga algo, pero no mucho. Chicos, y en la ruta puedes encontrar baños. Son unos baños diseñados especialmente para cuidar la naturaleza. Así que está súper bueno. Y tenemos un cargador para nuestros dispositivos celulares. Aquí el parque ha dotado muy bien los senderos. Ha hecho estas escalinatas para evitar la erosión del terreno y bueno, para que las personas puedan acceder fácilmente. Está espectacular. Aquí llegamos a una roca gigante que está aquí al costado del sendero y muy bonito el lugar, como para una parada. Estoy seguro que te debes estar preguntando cómo llegar en transporte público. Desde el Metro Plaza Egaña, tomar el autobús de 15 en el paradero a un costado del mall. Código de parada 178. Este servicio llega directamente hasta la entrada del parque. Para regresar, debes tomar el autobús en el mismo punto. Te dejo el link de la ruta en la descripción. Chicos, y hemos llegado a un hito importante, este puente colgante que es muy llamativo, algo que ha dispuesto el parque de muy buena forma, excelente, ahí para que ustedes lo observen mejor.
¡Uhú! Chicos, y aquí vamos a llegar al punto donde está la primera caída de agua. Llegamos al segundo baño seco y al control del guardaparques, en donde se controla el horario para continuar hacia el salto. En este punto exploraremos las zonas de descanso junto al río. Bueno, hola. Chicos, y aquí en donde convergen estas dos laderas, enmarcando la torre más alta de Sudamérica, el Costanera Center. Ya chicos, y estamos llegando al mirador, donde tenemos la ciudad y el río. Y allá, Mr. Frost. En este punto no contamos con puente, así que debemos estar dispuestos a mojarnos los pies o a usar bastones para cruzar el río. La solidaridad entre los visitantes es clave.
que una pequeña colonia de hongos está creciendo dentro de este árbol. Me encanta la naturaleza, como surge. Chicos, me encantó venir hoy, nublado, con posibles lluvias, pero está ultra verde el cerro, está ultra verde el sendero, así que muy agradecido por eso. Oh chicos, no sé cuánto falta, pero debe faltar un poco. Vamos a ver qué nos dice el tótem. What? What? No puede faltar el humor en la ruta. Diablos, no ha sido fácil, pero aquí ya estamos llegando. Estamos a 40 minutos de la meta, así que vamos que se puede. ¿Para dónde sigue el camino? A descender. Pero siempre subía, pero el desnivel es mucho más suave. Totalmente recomendable hacer este sendero día de semana, porque vas a poder disfrutar de la naturaleza de una forma más inmersiva, sin tanta gente, sin tanto público, porque este es todo un clásico de la montaña y del trekking en Santiago, así que tómenlo en cuenta para disfrutar al máximo. Creo que ahora sí sabremos realmente cuánto nos falta, 2 kilómetros y tanto. Recuerden que esta ruta comprende 8 kilómetros de ida y 8 kilómetros de vuelta. Esto es prácticamente una callecita. Desde un sendero, una callecita, pero aquí en medio de la cordillera. Es espectacular lo que han hecho en este parque. Más que todo para evitar que la gente erosione más terreno, ¿cierto? Eso se hace esto. Excelente. A la vera del camino. Chicos, y con ustedes, allá está, el Salto de Apoquindo, en todo el centro. Se escuchaba el rugir de las aguas cayendo unos metros y lo logramos. 15.000 pasos. Chicos, hemos llegado al Salto de Apoquindo. Oh, qué olores. Hay olores dulces aquí entre los árboles. Chicos, y aquí estamos pasando por el jardín secreto de Mauricio Frost. Vine a saludar a unos amiguitos del bosque, del pequeño bosque que llega, y a darles una pequeña ofrenda para que se mantengan muy verdes. Esta práctica de abrazar un árbol es genial. Hicimos la distribución de agua para que se mantengan siempre verdes.
620 metros para llegar a nuestro destino final, Salto de Apoquindo. Excelente ruta, excelente sendero. Además, también acá tenemos un baño ecológico. Y aquí hemos llegado a este icónico árbol de la ruta al Salto de Apoquindo. Algo tétrico el árbol, añoso, viejito, pero es todo un icono del lugar. Y allá, el salto. Vamos. Chicos, y lo estamos logrando. ¡Salto de Apoquindo! Espectacular. Uno de los pocos saltos de agua que hay aquí en la región metropolitana. Por eso es tan popular esta ruta, pero muy bien cuidada. Y allá, Mr. Frost. Quiero preguntarles si habían venido. ¿No? ¿Es la primera vez? ¿Y qué les pareció? Hermoso, ¿cierto? Súper recomendado venir hoy. Cambia mucho Santiago con lluvia. Bonita caminata. Sí, hermoso. ¡Eso! Chicos, tuvimos que dejar el lugar porque a las 13:30 es obligación dejar la zona. Te relaja demasiado el agua, es una sensación muy rica y el sonido de la cascada es poderoso, así que me voy energizado y con una nueva ruta. Prepárate para la que viene y nos vemos en otra aventura Click. Trequeros, montañeros, hemos llegado al final de este video. Recuerda, si vas a la montaña, no olvides no dejar rastro. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle me gusta, me ayudas un montón. Suscríbete para que no te pierdas nuevas rutas y aventuras.
comparte para que crezca nuestra comunidad, comenta qué fue lo que más te gustó de esta ruta y nos vemos en otra aventura click.